Entonces, ¿en qué nos quedamos? Ya pasamos por los insaculados. Ya la insaculadas ya estuvo bueno, ¿no? Y luego íbamos con los profes, las marchas de Guerrero, que es curiosa la campaña que se está impulsando mediáticamente incluso, ¿no? De exhibir a estos como contrarrevolucionarios educativos. Contrarreformistas, ¿no? Contrarreformistas, ¿no? Que tienen una carga y una connotación muy específica de México. No es lo mismo decir, bueno, son los revoltosos, son los luchadores del magisterio, o los radicales de la izquierda mexicana, no. Cuando le montas encima a alguien el término contrarrevolucionarios, cosa que por lo menos en el imaginario colectivo posibilita cualquier maniobra ruda contra ellos porque son contrarrevolucionarios, contrarreformistas, no merecen ningún tratamiento, ¿no? Ahora, ya hace unos minutos el presidente Enrique Peña Nieto por fin sale a hablar sobre el asunto y dice que en la reforma educativa no se aceptarán presiones. Y la SED dice que nadie tiene autoridad moral cuando se violan los derechos de terceros, porque hoy en las manifestaciones fueron los profes o los maestros, antes se les llamaba disidentes, ¿no? Pero en Guerrero y en Oaxaca son mayoría. Entonces, no hay una disidencia con relación al poder central, pero ahí son mayoría. Protestaron contra los congresos locales por haber retirado la iniciativa, por no haber pasado la iniciativa de reforma local, que ahí también hay un conflicto, ¿no? En cuanto a que ciertamente la rectoría de la educación es una potestad del gobierno federal. Sin embargo, si lo ves despacito, está descentralizada la educación. Claro. El gobierno federal lo único que hace es mandar recursos. Cuando manda, por ejemplo, en Chihuahua, aquí los tenemos casi virtualmente que sostener con presupuesto local para la educación, que se come como el 50 y tantos % del presupuesto cada año, mientras en otras entidades que no se aporta un solo 5, o en el DF que se goza de recursos a pasto, ¿no? Pero bueno, el asunto está en que ahora ya ha hablado el presidente lanzando la advertencia de que no se aceptarán presiones, pero quienes están recibiendo la mayor presión, me parece en este momento, son el gobernador Aguirre, ¿no? De Oaxaca y de Guerrero, a quien no solo se entiende que el gobierno y las autoridades manden avisos y señales de que estos gobernadores tienen que parar sus movimientos, de que no está acorde con los procesos de reforma modernizadora de la patria y demás avantajas, ¿no? Pero me llama la atención que en los propios medios de comunicación se les está satanizando como si estuvieran incurriendo en un delito de lesa humanidad. No son sicarios, no son violadores, no son asaltantes, son maestros que están luchando por una causa en la que creen. Y en ese sentido, pues, su lucha debería ser dirimida dentro de los propios canales institucionales, ¿no? Bueno, pero a final de cuentas estamos dentro de un sistema que ha dado muestras de entrar en un nuevo autoritarismo, ¿no? En este sentido. Ajá. Y lo cual, precisamente estas presiones, esta forma de lanzar los mensajes por parte del gobierno federal, pues es ese indicador nuevamente de que no están dispuestos a ceder ningún ápice del poder. Por eso están lanzando mediáticamente todos estos aspectos donde negativizan, ¿no?, estas protestas. Porque saben que si no logran focalizar, concentrar y controlar estas protestas, al rato vamos a tener en las manos muchas otras protestas en muchos otros aspectos. Porque hay elementos suficientes como para alimentar el descontento. Claro. Que en este caso, en Guerrero fue donde fue el CETEG, se llama, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero, que estrellaron algunos cristales ahorita hace rato del Congreso local con huevos, pues no me imagino que más bien las piedras son las que quedan los cristales, ¿no? Se les lanzaron de huevos a los diputados por si les faltaban unos masivos, palos y cosas así. Tuvo que intervenir la policía. Entonces, ese sí me parece una consecuencia o un efecto al que mantiene más preocupados a los gobiernos, ¿no? Claro. Que las protestas no solo estén en la calle, sean multitudinarias, sino que
eventualmente puedan desbordarse, da suerte que se abra paso, ¿no? En vez de la negociación, de la discusión razonada de los asuntos, el análisis técnico de las cuestiones, se pase a la política del garrote y del gas lacrimógeno. Exactamente. Que ya lo vimos, así fue el aviso que se mandó el 1 de diciembre, ¿no? Exacto. Con la toma de posesión de Peña Nieto, cuando en las afueras se reprimieron las protestas. Sí, o sea, aquí el punto es cómo lograr que no se salga de control, que se siga presentando una alternativa real de diálogo y de discusión, pero por otro tenemos una serie de indicadores que nos manifiestan todo lo contrario, ¿no? O sea, que nos están indicando de que la represión está muy cercana, vaya. O sea, al momento se hace una presión de tipo mediático. No dudo que al rato los gobernadores se van a ver todavía mucho más presionados, porque al final de cuentas... Sí, porque lo van a radicalizar, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es donde ahorita yo creo que el gobierno de Peña Nieto tiene varios focos rojos, porque aunado a todo esto, se está acrecentando la información que empieza a generalizarse respecto a las muertes relacionadas con el crimen organizado, el narcotráfico y demás. Sí, que eso es muy interesante, porque ya es lo que se está discutiendo ahorita, y este tipo de incidentes incluso pueden ser de distractores, pero si no lo fuesen, ya se inventaron un distractor genial ahora. Resucitaron al virus mutante, el de la gripe aviar, el puerco, que ya murió. No, hace 2 días acaban de decir que no pasa absolutamente nada con los humanos. No sé si o con el mutante, la cosa es asustar al país, porque ya se dieron cuenta que la violencia sigue más o menos en los mismos términos. Claro. Tenemos que ir al inicio, pero antes vamos a recibir una llamada al señor Delgado. Buenas tardes, señor Delgado. Buenas tardes, a todos. Fíjese que allá en Oaxaca todavía no pueden convencer a la población que es necesario, esencial, lavarse las manos para cocinar y para comer. Si usted ve a los niños con las panzotas infladas, así como los niños de África, de Biafra y todo eso, llenos de lubrices, todavía no los pueden convencer de la necesidad de la práctica de la higiene. Cuando Luis Pasteur, en el siglo XIX, habló sobre los microbios, y explicó él que por eso mucha gente que era intervenida quirúrgicamente se moría, porque había microbios que eran invisibles en los instrumentos que se empleaban. ¿Sabe qué hacían los demás médicos para mofarse de él? Tomaban sus bisturís y sus cuchillos y se los afilaban en las suelas de los zapatos para burlarse de Luis Pasteur. Digo, es que no se puede, tenemos que cambiar de paradigma en México. No podemos seguir creyendo de que algún día México va a ser una potencia manufacturera. Ahí está el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos ya no es manufacturero como lo fue durante más de 100 años. Ya toda la manufactura es otra parte. Sí, Estados Unidos, por eso tienen sus colonias. Ya no tienen, ya no ve usted cosas que digan Made in USA como lo vimos durante un siglo. Entonces, nosotros debemos de enfocarnos en México en áreas en las cuales podamos tener la posibilidad de desarrollar una economía y fuentes de ingresos, etcétera, pero no basado en los modelos de que nosotros algún día vamos a fabricar cosas y que vamos a tener simplemente lo vemos aquí en Ciudad Juárez. Las maquiladoras no son de mexicanos, son gente que viene aquí a vivir del bajo sueldo. Sí, lo único que hace es rentarles los servicios. Exactamente. Tenemos que ir a la publicidad, señor Delgado. Es la colonia lo que tenemos. Gracias. Colonia, esquina con patio trasero. Regresamos inmediatamente. Una pausa, ya volvemos. Hilo Directo, la fina.